Maestra Ana Gabriela, ¿cómo ha estado? Hola, maestra Jacqueline, muy bien. ¿Y usted? Estoy aquí resolviendo un crucigrama. Sí, a mí también me encantan resolverlos. Me parecen muy interesantes y retadores. A mí me parecen muy interesantes. Ya casi estoy por terminarlo, pero me falta una palabra que no he podido descubrir. ¿Cree que me puede ayudar? ¡Claro! ¿Me puede leer la pista que le dan? Por supuesto, maestra. Son estructuras de ADN enrolladas que generalmente tienen forma de X. Contienen la mayor parte de la información genética de la célula y en las células eucariontes los podemos encontrar dentro del núcleo. Interesante pista. Creo saber cuál es la respuesta, pero para no equivocarme, ¿qué le parece si iniciamos con esta sesión? Ya que en ella reconoceremos algunos datos relacionados con la pista que nos leyó. Perfecto, maestra. Me agrada la idea. Entonces, estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura de Ciencias Biología. Yo soy la maestra Jacqueline Carlón Molina y es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes y compartir este espacio de aprendizaje con mi compañera, la maestra Ana Gabriela Martínez San Juan. Y de igual manera estoy entusiasmada de ser parte de su formación científica básica. En esta sesión continuaremos con el aprendizaje esperado. Describe la importancia, las funciones y la ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Cabe destacar que en esta ocasión nuestro propósito será reconocer la ubicación e importancia de los cromosomas a través de las actividades que vamos a desarrollar en la sesión titulada Paquetes de la herencia. Recuerden que los materiales escolares son importantes en cada sesión, como lo es su cuaderno, libro de texto, bolígrafos y un lápiz. Estamos seguras de que los necesitarán para anotar los aspectos más relevantes e interesantes que descubrirán en el propósito de hoy. Con ello, fortalecerán su formación científica básica. Además, no olviden tener a la mano su abecedario biológico para que anoten, definan e ilustren la palabra que seleccionaremos. ¡Comenzamos! En la sesión anterior revisamos que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo y que en las células eucariontes se encuentra un organelo muy importante llamado núcleo. Aquí lo vemos en nuestro modelo, en el cual está almacenada toda la información genética de un organismo. Dicha información está contenida en el ADN, que se encuentra disperso en el núcleo, formando una especie de red llamada cromatina. Al empezar la división celular, el ADN se enrolla y forma unas estructuras llamadas cromosomas, los cuales solo son visibles durante el proceso de división celular, sea por mitosis o meiosis. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre esos tipos de división celular? Muy bien. Para poder estudiar estas estructuras, los científicos esperan hasta que la célula empieza su proceso de división, ya que de esta manera pueden ver con mayor claridad su composición y cantidad. Durante la mitosis o la meiosis, los cromosomas mantienen al ADN enrollado apretadamente alrededor de unas proteínas con apariencia de carretes de hilo llamadas histonas, lo que le permite a la célula transmitir su información genética de forma más ordenada hacia su descendencia durante la división celular. Debemos resaltar que los cromosomas preservan el contenido genético y evitan en lo posible que se dañe o se extravíe. Es decir, garantizan la transmisión de la información genética almacenada en el ADN de la célula madre a sus descendientes. El término cromosoma deriva de las palabras griegas croma, color y soma, cuerpo. Los científicos dieron este nombre porque sus estructuras celulares, que se tiñen de color oscuro con algunos de los tintes utilizados en el laboratorio y generalmente tienen forma de X. ¿Sabían que los cromosomas varían en número y forma entre los seres vivos? Por ejemplo, la mayoría de las bacterias tienen 1 o 2 cromosomas circulares,
como este. Si recuerdan, lo elaboramos en la sesión llamada Bioconstruyendo la célula procarionte y eucarionte. En cambio, los organismos con células eucariontes, como los seres humanos junto con otros animales, plantas, hongos y protistas, tienen cromosomas lineales en forma de X, que se ordenan en pares dentro del núcleo de la célula. Aprovecho para mencionar que tengo un rompecabezas que nos puede ayudar a comprender las principales partes del cromosoma. Perfecto. Entonces, desinfecto los materiales para que los podamos utilizar. Listo, maestra. Ahora me ayuda, por favor, a colocarle los nombres. Claro. Los cromosomas presentan una estructura doble compuesta por dos formas largas paralelas entre sí, llamadas cromátidas. También conocidas como cromátidas hermanas, ya que una de las cromátidas tiene un fragmento de ADN original y la cromátida hermana contiene una copia exacta de la información. Esto ayudará a que, al separarse las cromátidas, se herede la misma información del ADN a cada una de las células hijas durante la división celular. Cada cromátida está compuesta por un número determinado de genes, los cuales se localizan en un lugar específico, facilitando su ubicación y estudio. Las cromátidas están unidas entre sí en un punto focal llamado centrómero. El centrómero de los cromosomas divide cada cromátida en dos segmentos llamados brazos, uno corto y uno largo. Y dependiendo de la ubicación del centrómero, estaremos en presencia de diferentes formas de cromosomas, como las que pueden ver en pantalla. ¡Qué interesante! Como pueden ver, aún tenemos mucho que aprender de la célula. Mire, maestra, aquí hay varios cromosomas. Maestra, voy a retirar el rompecabezas para que los podamos observar mejor. Claro. En total son 8. Es la misma cantidad que tiene la mosca de la fruta. Muy cierto. Cabe recordar que la cantidad y forma de los cromosomas son diferentes entre las distintas especies. Maravilloso, maestra. Yo tengo en nuestro librero un álbum donde se indica la cantidad de cromosomas que tienen algunas especies de los distintos reinos. ¿De verdad, maestra? Pues vamos a verlo. Mire, maestra, ¿puede ver qué diferentes pueden ser? Creo que es increíble este álbum. Aquí dice que la E. coli tiene un cromosoma circular. Así es, este tipo de cromosomas es característico de las células procariontes. También puedo ver el de la levadura. Menciona que sus células eucariontes tienen 16 cromosomas. Exactamente, le recomiendo ir a la página 5. Ahí va a encontrar la cantidad de cromosomas de una de nuestras mascotas preferidas. A ver, déjeme ver. Ay, claro, los perros. Dice que tiene 78 cromosomas. Sí que son muchos. Pero, ¿tendrá la información de los humanos? Sí, también la incluye y se va a sorprender con el resultado. Sí, claro, dice que cuenta con un total de 46 cromosomas. Es menor que en los perros. Así es, maestra. De acuerdo con las investigaciones hechas sobre los cromosomas, un número mayor de cromosomas no implica mayor complejidad.
por ejemplo, en el reino Plantae podemos encontrar especies vegetales con pocos cromosomas, como los chícharos, con 7 cromosomas, y especies con muchos cromosomas, como los helechos, quienes llegan a tener hasta 1260. ¡Qué interesante! Y de hecho, cuando los científicos se dieron cuenta que los cromosomas almacenan ADN, empezaron a analizarlo, ver sus semejanzas y diferencias, ordenándolos en parejas por tamaño y considerando la ubicación del centrómero. A esta representación gráfica se le denominó cariotipo. Muy bien, un cariotipo como este. Los cromosomas se ordenan en parejas, con el brazo corto hacia arriba. Posteriormente se ordenan por tamaños, de mayor a menor y dentro de un tamaño semejante por la posición del centrómero. Mire, maestra, ese cromosoma de aquí parece estar incompleto, ¿no cree? No, maestra, su forma está bien. Lo que pasa es que en los organismos de reproducción sexual, como en el caso de la mosca, de la fruta o la especie humana, existen cromosomas sexuales diferenciados y tienen dos formas, X y Y. Estos pueden colocarse en el grupo que les corresponde por tamaños o bien ubicarse formando el par sexual separados de los autosomas, cromosomas no sexuales. Maestra, entonces, de acuerdo con lo que mencionó, ¿encontraremos dos tipos de cromosomas, los autosomas y los cromosomas sexuales? Así es, los autosomas son el conjunto de cromosomas no sexuales del organismo que intervienen en la transmisión de todas las características físicas y genéticas, excepto las que están vinculadas con el sexo. Mientras que los cromosomas sexuales son el par de cromosomas que determinan el sexo. En este sentido, los seres humanos tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales en el número 23. Ahora entiendo, pero al inicio nos enseñó que en el cariotipo nuestros cromosomas se ordenan por parejas. Esto me genera otra pregunta. ¿Por qué tenemos pares de cromosomas semejantes? Esta semejanza se presenta porque contienen la información de los mismos genes en idéntico orden. Y tenemos dos porque uno nos fue heredado por nuestro padre y otro por nuestra madre durante la fecundación. Claro, ya lo recuerdo. A estos cromosomas se le denominan cromosomas homólogos, ya que tienen la misma información genética, pero al heredar un gen de cada progenitor, estos pueden tener distintas expresiones de la misma característica. Si quiere, maestra, ¿me acompaña a ver nuestros cromosomas homólogos del escritorio? Perfecto, maestra. Por ejemplo, que nuestro padre nos herede el color de ojos marrón y nuestra madre el color de ojos azul. Así, de esta manera. Los genes que determinan esto inciden en la misma característica, el color de ojos, pero con una variante, ojos marrón o azul. Entonces, seguramente, yo he de tener el gen de los ojos de color marrón. Pero, ¿por qué uno de mis hermanos tiene ojos color azul? Cuando se empezaron a formar los óvulos o espermatozoides en el proceso de división celular llamado meiosis, los cromosomas homólogos que están en el núcleo de la célula se emparejaron y se recombinaron durante la meiosis a través del entrecruzamiento. En este proceso, los cromosomas intercambian fragmentos de información, lo que producirá diferencias genéticas entre las células de los gametos. Esto es fundamental para promover la variación genética entre la descendencia. En su caso,
su hermano recibió cromosomas con una información distinta a la de usted, ocasionada por la recombinación, lo que provocó esa diferencia. Por eso tengo cierto parecido con mis hermanos, pero no somos exactamente iguales, aunque tenemos al mismo papá y mamá. Exacto, maestra. ¡Qué interesante! Pero, ¿de qué manera los cromosomas sexuales determinan el sexo del nuevo organismo? Para analizarlo, vamos a ver estos dos cariotipos humanos. Ya están ordenados como se describió anteriormente y podemos ubicar a los autosomas y a los cromosomas sexuales. Mostramos dos cariotipos porque uno corresponde al sexo femenino y el otro al masculino. ¿Saben cómo podemos distinguirlos? Busquen las semejanzas y diferencias. ¿Ya las identificaron? ¡Excelente! Como pudieron reconocer, los primeros 22 pares son iguales. Estos son los autosomas. Pero en el par 23 es donde encontramos la diferencia que distingue al sexo femenino del masculino. A este último par se le conoce como cromosomas sexuales. El sexo femenino tenemos dos cromosomas X, mientras que el masculino tiene uno X y otro Y. Los cromosomas sexuales son muy diferentes no solo en apariencia, sino también en tamaño y composición genética. Observen este cromosoma X, es mayor que este cromosoma Y. Pero, ¿cómo se heredan estos cromosomas? Todas las células de los seres humanos, sean nerviosas, musculares, de la piel o de los huesos, contienen los 46 cromosomas. La única excepción son los gametos, óvulos y espermatozoides, que contienen la mitad, 23 cromosomas. Un espermatozoide con 23 cromosomas fecunda un óvulo con 23 cromosomas para producir un nuevo organismo con el total de la información genética que necesita, que en este caso son 46 cromosomas. Como el descendiente recibe la información hereditaria de ambos padres, no es genéticamente idéntico a ninguno de ellos, pero presenta varias semejanzas con cada uno. Debemos recordar que durante la formación de los espermatozoides u óvulos se dividirá en dos la cantidad de cromosomas. Al finalizar la meiosis en los óvulos siempre encontraremos una X como cromosoma sexual, pero en los espermatozoides algunos llevarán cromosoma X y otros Y. Dependiendo de cuál espermatozoide sea el que fecunde al óvulo, se determinará el sexo de la descendencia. Entonces los cromosomas sexuales masculinos que al azar determinan el sexo del bebé. Así es. Con lo anterior, podemos concluir que gracias a la información genética almacenada en los cromosomas dentro de nuestras células, se definen todas nuestras características. A pesar de ser tan pequeños, nuestros 23 pares de cromosomas contienen toda la información que definirá cada una de nuestras características físicas. Si llegara a ocurrir algún cambio en el número o en la forma de los cromosomas, esto puede afectar el desarrollo del organismo y generar diversas condiciones. Un caso concreto, maestra Jacqueline, es el síndrome de Down. Este síndrome, también llamado trisomía 21, se presenta cuando se hereda una copia de más en el par del cromosoma 21. Exacto, maestra. Esta es una alteración cromosómica de las personas que presentan características físicas distintivas, que incluye débil tono muscular, boca pequeña, parcialmente abierta porque no tienen espacio suficiente para la lengua y párpados de forma peculiar. Claro, otro ejemplo es el síndrome de Turner. En esta alteración, la persona tiene solo un cromosoma X en el par sexual, como se puede observar en este modelo del cariotipo. Sus efectos son más notorios en la pubertad,
ya que la deficiencia de hormonas impide que las niñas desarrollen las características sexuales secundarias y casi todas las mujeres con síndrome de Turner carecen de óvulos maduros, lo cual impide que tengan hijos. Normalmente, tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y pérdida del oído. Así es, maestra. Con esto podemos observar la importancia de los cromosomas para el desarrollo de los organismos. ¡Qué interesante fue todo lo que aprendimos! En esta sesión identificamos qué son los cromosomas, su ubicación y estructura. Asimismo, comprendimos que todos los seres vivos tenemos una cantidad específica de cromosomas, entre los que se incluyen los autosomas y los cromosomas sexuales. En el sexo femenino, en el par 23, encontramos 2 cromosomas sexuales X, mientras que en el caso masculino, uno X y el otro Y. Los cromosomas que contienen los mismos genes se llaman homólogos, y si llega a existir alguna alteración en el número de cromosomas, se pueden presentar síndromes como el de Down o el de Turner. Abecedario biológico. Con todo lo que revisamos, creo que ya sé cuál es la palabra que me faltaba en el crucigrama. Seguramente es la misma que estoy pensando, pero veamos si nuestras estudiantes lo han averiguado. ¿Cuál creen que sea la palabra faltante? Claro, cromosomas. ¿Puede anotarlo, maestra? Claro. Muy buen trabajo. Ahora retomen este concepto para agregarlo a su abecedario biológico. Busquen la definición en su libro de texto, en un diccionario o en internet. Después, elaboren la imagen representativa para que lo puedan recordar más adelante y lo retomen en la elaboración de su modelo. Maestra Ana Gabriela, ¿qué le parece si damos paso a nuestro proyecto escolar? ¡Claro! ¡Vamos! Explora. Cuestiona. Investiga. Conoce. Comunica. Proyecto escolar. Desarrollo. Durante esta sesión conocimos muchos aspectos sobre los cromosomas y aprendimos que son parte fundamental de las células. Por ello, para continuar con el desarrollo de nuestro proyecto y la elaboración del modelo, les mostraremos cómo construir un cromosoma. Necesitaremos los siguientes materiales: limpiapipas de 3 colores diferentes y tijeras. Primero tomamos un limpiapipas color amarillo, el cual representará un cromosoma heredado por el padre. Haremos una cromátida por separado. Iremos doblando de esta manera, llevando la limpiapipas hacia arriba y hacia abajo, enrollándola hasta completarla. Podemos ir agregando más limpiapipas dependiendo del tamaño que queramos lograr. En este caso voy a utilizar solo 2. Terminamos de enrollarla. Hacemos otra igual y para unirla usamos un limpiapipas de otro color que representará el centrómero. Esto nos ayudará a unir ambas cromátidas. Como se muestra de esta manera. Y si hay sobrante, se puede recortar. En este caso quedó justo, así que no es necesario. Hacemos lo mismo con el otro color hasta obtener el total de cromosomas requerido. Para cambiar el tamaño, solo agregamos más o menos limpiapipas y de esta manera ya lo podemos integrar a nuestro modelo. Muy fácil, ¿verdad? Este es el reto. Ahora que ya han comprendido los elementos básicos sobre los cromosomas,
proponemos el siguiente reto. Investiguen en su libro de texto, en internet o alguna otra fuente de información la estructura del cromosoma. Pueden retomar la que conocimos el día de hoy. Posteriormente, con las recomendaciones que les dimos, elaboren un modelo considerando las principales partes de su estructura. Para ello, recomendamos usar material que tengan en casa o reciclar. Apliquen y desarrollen su creatividad. Al finalizar, compartan su investigación y modelo con sus familiares y, si es posible, con su maestra o maestro y compañeras y compañeros. Fue un placer estar con ustedes en esta sesión. Les agradecemos su empeño y dedicación. Se despide su maestra Jacqueline Carlón Molina. Y la maestra Ana Gabriela Martínez San Juan. Nos vemos pronto en otra sesión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!